Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios en esta tarde, hermanos, que nos da la bendición de poder venir a su presencia y poder ser bendecidos a través de su palabra. ¿Okay? Estamos acá una vez más. Hoy es martes. Damos gracias a Dios y queremos orar para que Dios sea esta tarde bendiciendo nuestras vidas de una manera especial. Yo sé que todos nosotros tenemos necesidades espirituales, pero creo que una de las necesidades que más anhelamos o más nos urge a nosotros es el consejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos guía, la que nos muestra el camino, es la lámpara a nuestros pies, dice Jesús en San Juan 15. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Si oyeres mi voz y abrieres tu corazón, serás bendecido. La palabra de Dios es el todo. Por eso es que usted debe prestar atención siempre los movimientos del enemigo. Una de las cosas que Satanás todo el tiempo se opone es a la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces hace que se prediquen temas que no concuerdan con el Evangelio de Jesucristo, porque cuando el cristiano es instruido erróneamente, es instruido con un evangelio adulterado, su vida espiritual, ¿okay?, no tiene el efecto, el poder que necesita para poder permanecer firmes en la fe. Recuerda lo que dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces vamos a orar a Dios para que Dios en esta tarde traiga ese consejo de su palabra a nuestros corazones y podamos entender la voluntad perfecta de Dios para con nosotros. Acompáñenme en oración. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en esta tarde venimos, Señor, a tu presencia. Lo hacemos, Señor, conscientes de nuestra necesidad de usted más que de cualquier otra persona, Dios. Necesidad de su amor y de su gracia, necesidad de su bondad y de su justicia. Necesidad, Señor, de ese consejo sabio, ese consejo santo, Padre, que sale de su corazón. Oramos en el nombre de Jesús para disponer nuestras vidas, Señor, en reverencia, en necesidad, Dios, en sed de hambre de tu palabra, para que sea usted hablando, Señor, a nuestros corazones. Que en la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos delega, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu que provoca distracción y irreverencia, en el nombre de Jesús lo atamos. Y oramos, Padre, declarando libertad en las mentes, los corazones, la voluntad de sus hijos, para que su pueblo, Señor, no solamente pueda entender el consejo de su palabra, sino también el propósito de ese consejo y la libertad espiritual, mi Dios, para ser hacedores de su palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Pedimos perdón, Señor, por el pecado que hemos cometido. Suplicamos que su sangre preciosa limpie nuestros corazones. Oramos también, Señor, de una manera voluntaria y consciente, Señor, perdonando a nuestros ofensores. Los perdonamos, los bendecimos en el nombre de Jesús y oramos para que en nuestros corazones siempre haya paz, luz, gozo, esperanza y su gracia siempre se derrame con abundancia en nuestros corazones, Dios. Gracias le damos, Padre, en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Hoy vamos a estar hablando, hermano, acerca de razones, beneficios o importancia de practicar el lavado de pies, de los pies, ¿ok? Quiero decir algo muy importante, hermano, como forma de introducción. Si bien es cierto, hermano, que bíblicamente sabemos nosotros que lavar los pies a una persona no trae salvación a nuestras almas, pero sí trae grandes beneficios espirituales. Y hoy queremos ver algunos de ellos basados en San Juan capítulo 13 del versículo 4 al 17, lo que Jesucristo hizo con sus discípulos. Y vamos a aprender cosas bonitas en esta tarde para que nos demos cuenta que si bien es cierto eso no produce salvación, sin embargo,
produce grandes beneficios espirituales en la vida del cristiano. Muchos beneficios. Una de las razones, hermanos, por la que el pueblo de Dios hoy en día fracasa muchas veces en su servicio a Dios, en la obediencia a Dios, en el amar al prójimo, hacer la voluntad de Dios en la iglesia, es por la falta de humildad. Por la falta de humildad. ¿Okay? Entonces, este tema se enfoca más que todo en la humildad de corazón, pero esa humildad que es genuina. ¿Okay? Porque hay muchas personas que fingen ser humildes. Hay muchas personas que presumen ser humildes, pero su corazón no es humilde. Yo en lo personal he hablado con personas que me dicen que son humildes, pero en la realidad no lo son. No lo son. Por su comportamiento, por sus actitudes, por sus proyectos en su corazón, proyectos egoístas, por todas estas cosas, no son personas humildes. Una de las características de una persona humilde, para que usted entienda lo que es la humildad, es hacer lo que Cristo nos manda hacer, aunque en el momento no lo entendamos, aunque en el momento vaya en contra de nuestros deseos y nuestros anhelos personales. Eso es humildad. Humildad es más que todo sumisión a la voluntad y a los propósitos de Dios. ¿Okay? Hay varias cosas en el corazón del cristiano que provocan que la humildad esté ausente en sus vidas. ¿Okay? Dije anteriormente, este tema, el lavado de los pies, no produce salvación, pero sí ayuda grandemente en la vida del cristiano. ¿Okay? Creo firmemente, hermanos, que las iglesias cristianas de hoy necesitamos aprender a servir de la manera como Cristo nos enseñó. Necesitamos entender que nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, no es para enseñorearnos de las demás personas. No es para querer imponer nuestros puntos de vista. No es para querer alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas por encima de los derechos de los demás, por encima de la voluntad de Dios, por encima del programa de Dios, del orden de Dios. Eso es lo que se mueve hoy en día. Entonces, creo que el tema del lavado de los pies, si lo entendemos desde el punto de vista espiritual que lo enseñó el Señor Jesucristo, nosotros los cristianos lo necesitamos con urgencia. ¿Okay? Porque le voy a explicar algo muy importante. En la antigüedad, en la cultura judía, ¿okay? Hay una tradición, ¿okay? Que si un peregrino iba pasando por la casa de un judío, el judío tenía que invitarlo a su casa, ¿okay? Y en la puerta de la casa de los judíos siempre había unos tinajos con aguas, ¿okay? Entonces habían judíos que tenían esclavos y los esclavos se encargaban de lavarle los pies a esas personas y después hacerlos pasar como una forma de bienvenida a mi casa. Esto lo impuso el Señor al pueblo de Israel desde que estaba ya saliendo de Egipto. ¿Por qué razón? Para que Israel se diera cuenta de que ellos fueron peregrinos también y extranjeros en tierras ajenas. Para que ellos no se olvidaran de dónde Dios los sacó. Entonces, en términos espirituales, cuando nosotros entendemos el significado del lavado de los pies, nos damos cuenta que solamente las personas que han entendido y han tomado la decisión de poner en práctica, de vivir, de promover la humildad en su corazón, están en la disposición, ¿okay?, de servir a las personas y no pedir que sean servidos. El Señor Jesucristo dijo claramente estas palabras: yo no he venido para que me sirvan,
Yo he venido a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Pero usted presta atención, dentro de las iglesias hoy en día, hermanos, existe competencia, existe codicia, existe ambición, existe vanagloria, existe jactancia, existe envanecimiento, existe orgullo y todas esas cosas. ¿Okay? El único que sale beneficiado es el enemigo del pueblo de Dios. Porque un cristiano que ni siquiera entiende la palabra humildad no es de bendición para nadie donde quiera que vaya. Ahora déjame decirte algo muy importante. En mi caminar cristiano he visto personas, hombres y mujeres, que usted los escucha hablar y hablan con una voz bajita. Hola, Dios le bendiga, ¿cómo está? Y ellos creen que eso es humildad. Eso es fingir humildad. Eso es fingir humildad, y con el tiempo se vuelve en hipocresía. Porque aunque usan una cara como que si fueran inocentes, pero su corazón está lleno de orgullo, de vanagloria y todas esas cosas. Entonces la humildad en términos generales es indispensable, no solamente, hermano, para nuestro crecimiento espiritual, sino que también la humildad es el fundamento, escuche bien, es el fundamento espiritual, bíblico, en donde se crece el verdadero discipulado de Cristo. Una persona que no es humilde es una persona que no puede ser discípulo de Jesús. ¿Okay? Lo primerito que tiene que entender uno es que si somos cristianos, somos seguidores y somos imitadores de Jesús. Ahora, usted se imagina a Jesús aquí en la tierra, siendo el creador de los cielos y de la tierra, amo y soberano de todo lo creado, visible e invisible. Y él vino a esta tierra y se tomó forma de siervo, dice Filipenses capítulo 2. Tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Okay? Haciéndose obediente hacia la muerte y muerte de cruz. Imagínese el creador de los cielos y de la tierra humillándose hasta ese nivel para darnos a nosotros una enseñanza. ¿Okay? El verdadero discipulado cristiano no se basa en lo que una religión, en lo que una doctrina, en lo que un hombre considera que es lo correcto. No, el verdadero discipulado cristiano se basa en las enseñanzas, en el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio a nosotros mientras estuvo en esta tierra. Entonces, si bien es cierto, el lavado de pies, como dije anteriormente, es una tradición, es parte de la cultura del pueblo judío, pero para nosotros los cristianos, ¿okay? No es una tradición, no es una cultura, para nosotros es un mandato y para nosotros es una necesidad. Si es que queremos tener un fundamento firme, un fundamento bíblico, discipulado firme en nuestra vida, necesitamos menguar para que otro crezca. Es una de las cosas que me llama la atención muchísimo a mí de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesucristo, dice la Biblia que Jesús empezó a predicar y empezó a enseñar y empezó a bautizar gente. Llegaron sus discípulos y usted puede ver la naturaleza humana, egoísta, envidiosa de los seres humanos, que no pueden ver prosperar a otras personas porque quieren imitarlo, quieren hacer cosas malas, hacerlo quedar bien para que lo vean buenos a ellos y cosas de esas. Y sabe, los discípulos de Juan le dijeron: Señor, ¿te acuerdas de aquel Jesús a quien tú bautizaste en el Jordán y tuviste testimonio de él? Pues él anda en otro lugar y anda bautizando, y más gente va donde él que donde ti. Y Juan dijo estas palabras: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ese espíritu, esa mentalidad, esa actitud
¿ok? Que si toca usted menguar para abrir espacio a otra persona, hoy en día está en peligro de extinción en las iglesias. Hoy en las iglesias, hermanos, lo que se ve, personas codiciando el poder, codiciando título, codiciando posición, liderazgo en las iglesias. El pueblo de Dios no ha entendido los principios bíblicos, los principios básicos del cristianismo bíblico. Y por eso es que están las iglesias batallando hoy en día. La gente se dispone a hacer algo en las iglesias a cambio de algo, demandando algo, exigiendo algo, buscando algo, esperando algo. Y si ese algo no llega, empiezan a incomodarse. Cuando nosotros servimos en la iglesia, lo hacemos de corazón para el Señor Jesucristo. No lo hacemos para que Él nos reconozca a nosotros, ni para que nos honre, ni para que nos dé un cargo, ni para que nos dé nada de esas cosas. Lo hacemos porque lo amamos, estamos agradecidos con Él y porque obedecemos lo que Él nos manda hacer. Pero presta atención a algo muy importante, hermanos, que es tan difícil hoy en día. Es tan difícil encontrar hombres y mujeres en las iglesias que hagan lo que Dios le manda hacer sin esperar nada a cambio. Siempre existe esa mentalidad, esa actitud de ventajismo, esa actitud de interés, de querer tener cosas a cambio de lo que voy a hacer y de lo que voy a dar. Por eso es que el lavado de los pies, como dije anteriormente, aunque no es para salvación, pero sí te hace fuerte espiritualmente para que cada día camine firme imitando a Cristo Jesús. Quiero dar otro punto importante. Dice, es una de las más grandes necesidades y enseñanzas espirituales del Señor Jesús a su iglesia. Para crecer y madurar espiritualmente en el servicio y en la obediencia a nuestro Dios. Una persona que no es humilde, verdaderamente humilde, nunca, escuche bien esta palabra, hermano, nunca va a hacer lo que Dios le manda hacer. Nunca, porque siempre va buscando sus propios intereses. Una persona que no es humilde nunca va a obedecer a Dios en el lugar que Dios quiere que esté. Siempre va a buscar a cualquier costo, así tenga que sacrificar incluso su propia dignidad, así tenga que sacrificar incluso su propio testimonio, hasta su propia familia, va a hacer cualquier cosa para alcanzar lo que su corazón está codiciando o está ambicionando. Una persona sin humildad es una persona que es falsa espiritualmente. Es falsa espiritualmente. Porque normalmente, mire lo que dice Jesús en Mateo capítulo 11, 28. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El pasaje empieza, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, desgraciadamente pasa esto, miren, las personas que carecen de humildad en su corazón, son personas que nunca tienen paz en su alma. Nunca tienen paz en su corazón. Porque la verdadera paz, la paz de Jesucristo, llega, una de las formas como llega a nuestro corazón es cuando nosotros estamos en el lugar correcto, haciendo lo correcto, de la manera correcta y con el propósito correcto. Ahí es donde llega la paz a nuestros corazones. Ahora, una persona, hermanos, puede hacer muchísimas cosas, pero nunca va a tener paz en su corazón si no hace las cosas conforme a la voluntad de Dios. Quiero que leamos San Juan capítulo 13, versículo 4. Vamos a ir viendo cuántas bendiciones trae
el capítulo 13, San Juan 13, versículo 4 al 17. Ese es todo lo que vamos a leer hoy. Pero a mí leyendo versículo por versículo para que aprendamos conforme a lo que está pasando, a lo que Jesús estaba haciendo y podamos entender lo que está pasando ahí. Ok, dice el versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó. Okay. Luego puso agua en un lebrillo, es como una palangana, una pana, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Le dije anteriormente, hermanos, que cuando los judíos eran adinerados, ellos tenían esclavos y ellos eran los encargados de lavarle los pies a las visitas, a los extranjeros, a los peregrinos, para invitarlos a su casa. Okay. Normalmente una persona esclava nunca usaba túnica o capa, nunca usaba capa, solo usaba túnica. Okay. Nunca usaba la capa esa. Y eso lo distinguía de un señor o de una persona libre. El Señor Jesucristo, Él siendo Señor, Él se quitó su manto, se quitó esa capa que se ponen los judíos por encima, ¿ok? Y se quedó en túnica. Se hizo siervo, ¿ok? Por amor a nosotros. Él se hizo siervo para darnos un ejemplo a nosotros. Es muy importante. Es la primera enseñanza que vemos acá, hermano, en relación a esto. Él nos dio un ejemplo, dice, que para que aprendiéramos a ser verdaderos discípulos de Él. Primera enseñanza. Él siendo el Señor, siendo el Maestro, siendo el Creador de todas las cosas, nos enseñó a nosotros eso. Siempre yo he dicho esto. Escuchen bien lo que le voy a decir. Una de las grandes cosas más complicadas del caminar cristiano es superarse a uno mismo, porque nuestra naturaleza humana siempre es egoísta, siempre es ambiciosa, es codiciosa, es vanagloriosa, siempre, todo el tiempo. Ahora, dentro del caminar cristiano, cuando usted quiere servir a Jesucristo, el mayor obstáculo que hay, se lo voy a decir ahorita mismo, es cuando nosotros no estamos dispuestos a no recibir nada a cambio. ¿Qué le quiero decir? Para que usted pueda servir a Jesucristo, para que usted pueda ser un siervo de Jesucristo, usted necesita renunciar a todos sus derechos. ¿Entiende? Usted necesita renunciar a los aplausos, las admiraciones, ¿okay? Y qué sé yo, las alabanzas de los hombres. Un esclavo no esperaba ni siquiera las gracias de nadie. Un esclavo hacía lo que tenía que hacer, lo que debía hacer, y no esperaba nada a cambio. Entonces, una de las cosas que Jesús nos enseña a nosotros en este acontecimiento es que para que nosotros podamos ser verdaderos discípulos de Él, necesitamos aprender del mismo Jesús. Como le dije anteriormente, una persona que no tiene humildad nunca puede servir a Dios, porque siempre va a esperar y buscar algo a cambio. Y un verdadero siervo de Jesucristo no espera nada a cambio. Todo lo hace por amor. El Señor Jesucristo lo hizo por esas cosas. Lo hizo por amor, lo hizo por obediencia al Padre y lo hizo para darnos una enseñanza a nosotros. Una enseñanza a nosotros. ¿Ok? Entonces, las personas que están en el liderazgo de las iglesias, cualquiera que sea su nivel de responsabilidad o cargo en las iglesias, es para servir, no para que le sirvan. Es para que se baje de arriba y empiece a lavarle los pies a los que están abajo. Pero usted lo ve en términos generales. Es casi imposible que eso ocurra. Porque la gente hoy en día está buscando, está ambicionando, está codiciando, está deseando los títulos, está deseando las posiciones para ser admirado, para ser aplaudido, para ser wow.
y quieren apantallar a todo el mundo para tener fama y admiración de la gente. Esa es evidencia de que en su corazón no hay humildad. Es evidencia que en su vida no está el discipulado espiritual de Cristo Jesús. Porque le dije anteriormente, el Señor, siendo amo, siendo maestro, se hizo siervo para no pedir nada a cambio. Para no pedir nada a cambio. Como dije anteriormente, el esclavo no tenía derechos para nada, incluso su vida no le pertenecía a él. Entonces, cuando usted es un hijo que sirve, un hijo de Dios, siervo de Cristo, usted hace todas las cosas, no para buscar algo a cambio, sino que lo hace todas las cosas con amor a su Señor, a su Salvador, a Cristo Jesús. O sea, si en el corazón de nosotros hay otros principios o hay otras metas o propósitos del por qué servimos en las iglesias, es porque no hemos aprendido de Jesús. Para que usted pueda servir a Jesús, usted necesita vivir como un siervo, como un esclavo de Cristo Jesús. ¿Okay? Y todo lo que haga, dijo Pablo en Colosenses, sea de hecho o de palabra, hacerlo todo como para el Señor, porque de Él viene la recompensa, porque al Dios vivo es a quien servimos. Pero cuando nosotros los cristianos, es que le voy a explicar algo, hermano, miren, las tres cosas más difíciles de superar para el ser humano son el dinero, el poder y la fama. Dinero, el poder y la fama. Entonces hay muchas personas que entran a las iglesias buscando dinero, otros entran buscando poder y otros entran buscando fama. Pero muy pocos se arrodillan para lavarle los pies a su hermano sin pedir nada a cambio. Muy poco. Yo quiero que usted entienda eso hoy. ¿Entiende? Porque yo he dicho muchas veces predicando esto. Se han hecho tantas cosas en las iglesias que Dios no se agrada de eso. No se agrada de eso. Y en el servicio, lo primero que tiene que entender, que usted y yo somos, para gloria de Dios, en términos humanos, somos sencillamente instrumento de Dios para la gloria de Cristo Jesús. Nada más. Si está esperando usted algo a cambio, el enemigo le está desviando su corazón y su mente de la voluntad y los métodos de Jesús. Preste atención, porque quizás usted está pensando que le está sirviendo a Jesús y no lo está haciendo. Quizás está sirviendo a sí mismo. Quiere llamar la atención como predica, quiere impactar a la gente como ora por la gente, quiere impactar a la gente que es un gran pastor, un buen pastor, una profetisa, un profeta, qué sé yo, pero de Dios no tiene nada, porque un verdadero siervo de Dios, hermanos, no es como los fariseos, que ellos amaban las primeras sillas en las congregaciones. Ellos amaban las salutaciones en público, ellos amaban el ser visto, el ser reconocido, el ser admirado en público. Eso es lo que está pasando hoy en día. La gente está pasando de ser un siervo de Jesucristo y se está pareciendo mucho más al fariseísmo en el tiempo de Cristo Jesús en la tierra. Hermanos, hay un pasaje bíblico que dice estas cosas, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Cuando tú haces las cosas para Dios, no espera, no exige, no busca, nada, porque lo haces de corazón para tu Señor y Salvador Jesucristo. Bien, sigamos leyendo. Estamos en el versículo 6. Entonces vino Simón Pedro y dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Se da cuenta que aunque él era un discípulo, aunque él era un apóstol, estaba expuesto al orgullo en su corazón. Estaba expuesto al orgullo. Déjeme decirle algo muy importante.
Pedro no se estaba negando que Jesús le lavara los pies, quizás porque lo respetaba o porque era el Señor. No, Pedro lo estaba haciendo, ¿sabe por qué? Porque él como líder, porque él llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén, él, Santiago y Juan, los dos hermanos hijos de Zebedeo, él no iba a estar dispuesto cuando fuera líder lavarle los pies a los que estaban abajo. He dicho muchas veces yo en la iglesia esto, hermano, y he visto y he hablado con mucha gente, pero ha podido más en su corazón el orgullo, la codicia, la ambición y la avaricia que lo que el consejo de Dios. Escuche lo que yo siempre he dicho. Una mala oveja nunca va a ser un buen siervo de Dios. Nunca. Porque si estando sujeto a una autoridad que Dios puso sobre su vida, no se sujetó y pasó por encima de todo el mundo, ¿qué no va a hacer cuando él tenga en sus manos la autoridad? Va a dejar de ser un cristiano, un siervo de Dios, que va a ser un dictador, que va a querer imponer las cosas a la gente porque aquí mando yo, porque yo soy el que digo lo que se hacen, porque si no te gusta que haga esto, vete de aquí. Esas son las frases más comunes que se ven hoy en día en los liderazgos de las iglesias. ¿Alguna vez usted escuchó a Jesús hablar en esos términos? Nunca. Jesús nunca habló en esos términos. Al contrario, si una vez oveja se iba, él iba y la buscaba y la traía para atrás. Él siempre respetó las decisiones de las personas. Siempre. Como usted puede en San Juan capítulo 6, donde los versículos 60 en adelante, donde los discípulos empezaron a irse uno por uno, y Jesús les dijo a sus discípulos, ¿acaso quieren irse ustedes? Váyanse. Es una forma de decir, tomen la decisión que quieran tomar. Pero no es que Jesús le está aquí mando yo soy el que digo lo que se va a hacer, yo soy el que doy las órdenes, y si no me quiere escuchar, y si no quiere obedecer, pues váyase. Jesús nunca dijo eso. Y hoy en día es lo más común. Es lo más común que se ve en el liderazgo. Son personas, hermanos, que nunca fueron buenas ovejas. Son personas que siempre falsificaron la humildad. Fueron personas que quisieron presumir tener buen corazón delante de la gente. Pero su mentalidad, las intenciones de su corazón nunca fueron buenas delante de Dios. Pedro tenía ese gran problema. Pedro no creía que estaba, Señor, pero tú me lo vas a lavar a mí. No, Pedro decía, cuando yo sea líder, yo no voy a lavar los pies a nadie. Y por eso es que Jesucristo habla directamente con Pedro y lo exhorta. Mira, sigamos leyendo. Dice el versículo 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Claro, mientras era carnal no lo podía entender. Ahora, debe explicar algo muy importante. Pedro en ese tiempo, en este momento, Pedro no andaba en el Espíritu, no podía. No podía. ¿Por qué? Porque el Espíritu no estaba en él. El Espíritu estaba con él, pero no en él. Cuando el Espíritu Santo se derrama en el día del Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿ok? Es cuando el Espíritu Santo empieza a ser morada en el corazón del cristiano. Por eso es que los teólogos dicen que en el año 33 y medio, el día del Pentecostés, fue cuando nace la iglesia cristiana. Nace la iglesia, ahí nació la iglesia. Es el fruto, por eso la palabra Pentecostés significa 50 días después de la siembra. ¿Ok? Y la siembra viene siendo la Pascua. Y esa fiesta del Pentecostés se hacía para celebrar el levantar la cosecha. Entonces lo que estaba pasando que 50 días después de la muerte del Señor Jesucristo, empezó a salir el fruto o la cosecha del sacrificio de Jesús en la cruz. Empezó ahí en el día del Pentecostés. Y el Espíritu Santo empezó a hacer morada en el corazón de Pedro. Por eso es que Jesucristo le dice a Pedro, ahorita no lo entiendes. Claro que no lo entendía, porque pensaba como ser humano, actuaba como ser humano, sentía como ser humano. Pero cuando el Espíritu Santo viene a ser morada en el corazón del cristiano, el Espíritu Santo es el único, escuchen bien, el único que nos guía hacia toda verdad. Y si una persona dice ser cristiano, y si una persona dice tener el Espíritu Santo, y no anda en humildad,
está totalmente equivocado. Anda en desobediencia y en rebeldía para con Dios. ¿Okay? Porque si se dejara guiar por el Espíritu Santo revelaría el carácter de Cristo, el carácter humilde, el carácter manso, el carácter noble, el carácter servicial, el carácter de sumisión, de entrega de Jesús que tenía para con el Padre. Es una persona que está bajo la guianza del Espíritu Santo. Esas son evidencias que están en él. Se parece en todo a Jesús. En todo el carácter de Jesús se manifiesta, se revela, se muestra a través de él. Por eso es que mucha gente miran a hermanos en las iglesias o en el trabajo o en la familia y le dice, oye, hablas diferente. ¿Usted es cristiano? Porque un cristiano, hermanos, no es una persona maliciosa, no es una persona ventajista, no es una persona con malas intenciones, no es una persona egoísta, no es una persona calculadora, manipuladora. Esas son obras de la carne, y cuando la persona está actuando en las obras de la carne es porque Satanás lo está manipulando y lo está controlando. Entonces, cuando una persona está bajo la iglesia del Espíritu Santo, lo que se ve en esa persona son los frutos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Pedro estaba actuando de una manera con orgullo. ¿Okay? Por eso Jesús le dijo, a hoy no lo puedes entender, ¿okay? Porque eres carnal. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre de ti y haga morada en tu corazón, Él te va a recordar todas las cosas y Él te va a enseñar todo lo que yo os he dicho. Él tomará de lo mío, dice Jesús, y os lo hará saber. Y Él me glorificará, dice Jesús, porque Él tomará de lo mío y Él te lo hará saber. Entonces era muy importante, por eso presta atención en esto. Una persona que diga que es cristiano, por mucho que diga que es cristiano, si no está bajo la guianza del Espíritu Santo, es casi imposible que sea humilde de corazón. Que sea humilde de corazón. Mira, sigamos leyendo. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esa es la siguiente enseñanza que vemos hoy. ¿Okay? Cuando nosotros servimos a Dios con humildad, con sencillez, delante de Dios, no presumiendo, no queriendo presumir una imagen que no tenemos, sino con sencillez de vera delante de Dios, inmediatamente, por decreto del Señor Jesucristo, nos hace partícipe del reino de Dios en la tierra. ¿Okay? Dice la Biblia que Dios da gracia a los humildes, pero a los soberbios Él los ve de lejos. Ahora, el ser humano está más enfocado, escuche bien este asunto. El cristiano actual está más enfocado en conservar su apariencia y su imagen espiritual, ministerial y qué sé yo más, delante de los hombres que delante de Dios. Por eso cometen muchísimos errores en su vida. Y donde quiera que vayan, no son de bendición. ¿Okay? Entonces, cuando un cristiano, escuche también esto, muy importante, cuando un cristiano no está bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo lo guía hacia toda verdad. Entonces, cuando un cristiano no está bajo la guianza del Espíritu Santo y es un líder en una iglesia, empieza a usar métodos humanos, sistemas de hombre para querer atraer gente a la iglesia y querer conservar gente a las iglesias. Como decía un hermano la otra vez predicando, todos los fines de semana hace comida, regala cosas, hace esto, hace lo otro, quiere atraer gente a punta de comida, quiere atraer gente a punta de favores, a punta de actividades que son
más mundanas que espirituales. Traer personas a las iglesias que quizás cuentachistas en las iglesias, porque no hay poder en ellos. No hay esa convicción, no está seguro de que Dios está obrando en él, por él y a través de él. Entonces empieza a buscar los métodos, los sistemas del mundo. ¿Okay? Por ejemplo, hay una iglesia por ahí también que estaban pagando $100 por cada familia que trajeran a la iglesia. ¿Qué es esa barbaridad? ¿Acaso que las ovejas de Dios son una inversión de los pastores? Que voy a invertir $100 para después sacar más. Y eso lo estaban haciendo, no sé si todavía lo están haciendo. Entonces son cosas, hermanos, que se ve claramente que el liderazgo no está bajo la guianza del Espíritu Santo. Una iglesia, escuche bien, que está bajo la guianza del Espíritu Santo es una iglesia de oración, es una iglesia de ayuno, de evangelismo, de visitación. Es una iglesia de palabra, que hay palabra de Dios, que no le sacan la vuelta a la palabra. Dicen la verdad, esto es lo que dice Dios, ahí está en la Biblia, usted verá cómo hace. Si la rechaza, bueno, o si la recibe, gloria a Dios. Pero un verdadero siervo de Dios no negocia ni lo que Dios le manda hacer, ni de lo que Dios le manda decir. Me viene a la mente ahorita cuando Jehová llama a Jeremías. Jeremías capítulo 1 le dice: Señor, mira que soy un niño que no puedo hablar. No me digas que eres un niño, porque tú vas a ir a donde yo te mande que vas a ir. Y tú vas a decir y vas a hacer lo que yo te mande hacer. Ese es un verdadero siervo de Dios. Un verdadero siervo de Dios no negocia el evangelio de Jesucristo. Un verdadero siervo de Dios no se para en un púlpito para decir: ay, es que si predico este tema se va a ofender la familia tal. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Vas a agradar a los hombres o agradar a Jesús? Dice la Biblia en Gálatas capítulo 1 versículo 10, dice Pablo: si aún tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Cuando una persona enseña y predica o ministra en la iglesia para agradarse a sí mismo, para agradar a los hombres, todavía no tiene idea de lo que significa ser un siervo de Jesús, ser un siervo de Jesucristo. Entonces es muy importante que prestemos atención nosotros a esto. Es muy importante. Pero como le dije anteriormente, hermanos, hoy en día dentro del pueblo de Dios hay otros principios, escuche bien, y hay otras metas humanas en el corazón de muchos cristianos por encima de la voluntad de Dios. Y eso es lo grave, eso es lo que está pasando en las iglesias, y el pueblo se está extraviando de la verdad. Se está extraviando del verdadero conocimiento, de la verdadera esencia del cristianismo, del evangelio de Dios, que es la palabra de Dios. Usted necesita escuchar la verdad y necesita actuar inmediatamente, que es ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, como dice Santiago. Es muy importante que prestemos atención. Vamos, siga conmigo. Dice el versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Usted qué importante? Nomás le dijo que no tenía parte en el reino. Entonces lo voy a hacer. Voy a hacer todo lo que tú me digas. Hasta si quieres me meto en una piscina a bañarme. Porque entonces se dio cuenta que había algo de por medio. El liderazgo de la iglesia primitiva. Y todavía carnalmente pensando: si él me baña todo, pues siempre voy a ser el líder. Esa mentalidad carnal: si yo doy diezmo, merezco esto. Si yo hago esto, merezco esto. Hermano, eso no es de un hijo de Dios. Eso no es de un hijo de Dios. Eso no es de una persona humilde de corazón. Eso no lo es. Eso no es bíblico, eso no está en la Biblia, eso no es enseñado por Jesús. No es una enseñanza de Cristo, no es un ejemplo de Jesús. Eso es una característica, es una evidencia de un corazón egoísta, de un corazón con codicia, con ambición, con vanagloria, con ambición al poder, la jactancia, la soberbia, el envanecimiento.
que buscan el poder, la fama, el dinero, y por eso, entre comillas, dicen que están en las iglesias sirviéndole a Jesucristo. Hay que prestar atención. Sigamos leyendo. Dice el versículo 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. En otras palabras, si ya eres cristiano, si ya fuiste lavado con la sangre mía, lo que necesitas ahora es servir con humildad a tu Señor. Atención. ¿Okay? Si ya eres salvo, si ya te salvé, si ya estás limpio, ya estás lavado, ya eres un hijo de Dios, lo que necesitas ahora, en uso espiritual, lavar los pies a los demás. ¿Qué importancia es esto, hermano? Qué importante. Porque Jesús nos salva a nosotros con un propósito. ¿Te has puesto a pensar que por qué Jesús nos deja en esta tierra? Si Él no solo, ¿por qué no nos lleva una sola vez? ¿Tú sabes cuántos cristianos están apartados de los caminos de Dios ahorita? Yo creo que es malo que están afuera que los que están adentro. Recuerda lo que dijo Jesús: muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué Jesús no se los llevó de una vez? Porque Él nos dejó en esta tierra nosotros con una misión. Él nos dejó en esta tierra para que cumpliéramos, completáramos la misión que Él empezó en la cruz del Calvario. Por eso se llama comisión. Él empezó, nosotros debemos concluirla. ¿Okay? Y si ya somos salvos, ahora dediquémonos a servir a Jesús como siervo, con humildad y con sencillez de corazón. No buscando, no codiciando, no ambicionando lo que Cristo no nos ha dado a nosotros. Pues usted mira mucho hoy en día, a mí me da tristeza ver en día tanta gente, hermanos, que ya nada más se ponen una corbata y ya son pastores. Da desesperación, da frustración, porque usted puede ver su conducta, su pensamiento. Usted puede ver incluso que no pueden tener en sujeción su familia, ni siquiera pueden formar ni ser ejemplo para sus familias, ni siquiera sus hijos, ni su esposa, ni nadie se sujeta a ellos, pero ellos quieren sujetar a una iglesia bajo ellos. Hermano, dice la palabra de Dios que el que no provee para su casa no puede proveer para la iglesia. Dice la palabra de Dios que todo obispo, todo siervo de Dios debe tener en sujeción a su esposa y a sus hijos. Si no has podido tener a tu esposa y a tus hijos en sujeción, ¿qué estás haciendo que no sujetar a un pueblo a quién? Si no tienes la autoridad ni siquiera en tu casa. Empieza por tu casa. Eso es lo más importante. Vamos, sigamos leyendo. Dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estás, aunque no todos, porque se refería a Judas el Iscariote. Se estaba envenenado su corazón, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto otra vez. Escuche bien. Se hizo siervo. Es como, miremos la obra de redención del Señor Jesús. Dice la Biblia en el Filipenses capítulo 2, es una de las descripciones de la obra de Jesús. Dice que Él, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. A Jesús no lo despojan. Él dejó su trono allá en los cielos, vino y se hizo hombre. Murió en la cruz, pagó por la redención de nosotros y ascendió otra vez a su trono como Señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que está hablando acá. Después de que Él lavó los pies y les enseñó lo que es ser un siervo, lo que es la base, el fundamento del liderazgo cristiano, del corazón de la iglesia, que es servir. Él vino, se levantó y tomó otra vez su manto,
volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Les hizo una pregunta. Eso es importante, hermanos. Es muy importante. Porque le voy a explicar algo, hermanos. Los líderes de las naciones, Jesús lo explica eso. Los líderes de las naciones se enseñorean de sus sirvientes. Y ellos están ahí para que la gente le haga las cosas. Para que la gente le limpie su casa, le lave su ropa, se las planchen, los proteja, le corten la yarda y todas esas cosas. Pero un verdadero siervo de Dios, hermanos, entiende esto. Que eso no es agradable delante de Dios. Tener esa actitud. Ay, no, es que yo soy el pastor. Yo mañana voy a cumplir años. Por favor, tráigame regalos y regalos caros. Es eso. Eso no es de un siervo de Jesucristo. Yo en lo personal digo, hay pastores que se molestan porque no le celebran sus cumpleaños. O sea, si le vas a celebrar a un pastor, pues celébraselo a toda la iglesia. Porque tiene que hacerlo con uno y con todos. No. Eso es lo que yo pienso. El Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, Él vino a esta tierra y Él no exigió nada para sí. Yo no he venido para que me sirvan, dice. Yo he venido para servir. Ese principio es el que se necesita en el corazón de los cristianos hoy en día. Ok, sigamos leyendo. ¿Sabéis lo que os he hecho? Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien porque lo sois. Entonces, en otras palabras, si yo soy el jefe acá, mire lo que hice. Ustedes son discípulos míos, entonces aprendan de mí. Aprendan lo que yo estoy haciendo, con la actitud que lo estoy haciendo, con el corazón que lo estoy haciendo y con el propósito que lo estoy haciendo. Si tú eres cristiano, no te agarres de los títulos. No te agarres de una posición en la iglesia para pensar que la gente te va a servir o tú no estás llamado para servir. Porque eso se llama contradecir, oponerse a la palabra de Dios. Eso se llama oponerse a los principios bíblicos espirituales establecidos por Jesús para todos aquellos que deciden servirle como siervo. Si eres un siervo de Cristo, tienes que aprender esto. No debes de pensar que la posición que estás en la iglesia es para que la gente te sirva, sino para que tú sirvas a la gente. Sigo leyendo. Dice el versículo 14. Porque si yo, dice el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Nótese qué importante esto. Que Él no pone a ninguno por encima de otro. Todos debemos de servirnos de corazón humilde y noble. Todos, parejo. Siempre he dicho yo esto. Cuando un miembro de una iglesia ve a un pastor así como que está en un peldaño, como que está en un altar, es porque es un idólatra en su corazón. En la iglesia solamente hay un trono y solamente hay un altar. Y en ese trono se sienta el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y en ese altar está sentado el Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados. Como habla Apocalipsis capítulo 5, cuando habla de los 24 ancianos. Entendamos esto. La gente llega, ay, el pastor, ay, el pastor. Y hay pastores, hermanos, que ya se creen que son dioses. Se creen más famosos que Jesucristo ya en las iglesias. Piensan que si ellos no predican, ya Dios no habla. Se creen, ese es el gran problema que hay. Jesús le está diciendo a ellos, el ejemplo que yo los he dado, también vosotros van a hacer unos con otros. Te voy a decir por qué dice Jesús, porque todos somos iguales en las iglesias. Todos tenemos el mismo derecho como hijos de Dios. Todos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la responsabilidad que hay entre un hermano y otro.
Pero no es que uno sea mejor que otro, que uno sea mayor que otro. Todos tenemos que servirnos unos a otros. ¿Esto qué significa? Significa también, hermanos, que las personas no tienen que estar dependiendo de que otros lo estén visitando, lo estén llamando. Ay, es que no me visitan, ay, es que ya no me invitan, que ya no me llaman. ¿Y usted a cuánta gente ha visitado? ¿A cuánta gente ha llamado? ¿A cuánta gente ha motivado? Es que ese es el problema. Queremos que los líderes se responsabilicen en la visitación, en la motivación, pero también no ponemos de nuestra parte. Estamos exigiendo lo que no estamos dando. Y aquí es bien claro, Jesús dice, lavado los pies los unos para con los otros. No es que yo voy a estar recostado o dependiendo de la oración de otro por mí. Yo tengo que orar por mí. Yo tengo que pelear mis batallas y tengo que orar por mis hermanos. Si todos entendiéramos eso, las iglesias fueran diferentes. Fueran diferentes. Yo dije una vez esto, todos los seres humanos necesitamos sentirnos amados por otros, pero también debemos entender que tenemos una responsabilidad de amar a las otras personas a como queremos que la gente nos ame a nosotros. Vamos, sigo leyendo. Dice el versículo 16, de cierto, no tal del 15, perdón, porque ejemplo, dice Jesús, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En otras palabras, no tiene que ver tanto en cuanto tú sirves a una persona, sino de la manera como lo hace. De la manera como lo hace. Porque hay muchas personas que tú los ves de frente, hola, Dios te bendiga, ¿cómo está? Y te sonríen. Pero en su corazón quizás te desean un mal a ti. ¿Okay? O son personas que tal vez está un hermano necesitado y se van y le llevan una bendición, pero no se la llevan con el corazón con que Cristo lo haría si estuviera en su lugar. Voy a darte un ejemplo. Yo estaba pastoreando una iglesia hace un tiempo atrás y había una familia que estaban pasando problemas económicos muy fuertes. Y le llamé el sábado. Le dije, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás, hermano? Bien, hermano, aquí estamos, mire, siempre en la lucha, aquí echándole para adelante. Ok. Oiga, Solma quería saber cómo estamos para mañana, si va a poder ir a la iglesia. Me dijo estas palabras, hermano, quiero decirle algo con mucha pena. Hermano, no tengo dinero para echarle gas a mi carro. Yo le dije, hermano, mira, vamos a hacer una cosa. Yo estoy ocupado ahorita, también voy a estar ocupado mañana en la mañana hasta el servicio, pero voy a mandarte un dinero con un hermano para que eche gas, hermanos, y pueda venir a la iglesia. ¿Está bien? Y es un regalo, yo te lo doy, hermano. No te preocupes, todo está bien, no pasa nada. Y es el dinero que yo le di a la persona para que se lo fuera a dar. Yo llamé a una persona, un hermano, y dije, oye, brother, me haces un favor. Le expliqué el caso. Quiero que vayan del hermano y le das el dinero y yo cuando te vea te lo traigo a ti. Pasó el tiempo y hablé con el hermano y ¿cómo estás? Ya me dijo, pues un poco triste, hermano. ¿Por qué? Porque la persona que vino a darme el dinero, pues yo le dije, hermano, muchas gracias, hermano, te agradezco mucho por el favor que me estás haciendo. Y el hermano le dijo, mira, quiero decirte algo. Yo te traigo este dinero porque me mandaron a dártelo. Pero si fuera de mi parte, yo no lo haría. ¿Usted se imagina usted en esa posición? Ni siquiera era el dinero de él. Entonces, ¿cuántas personas hoy en día están en las iglesias que dicen que bendiciendo a alguien, pero con el corazón están totalmente en desacuerdo? Cuando Jesús habla en este versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, no dice como yo hice o lo que yo hice, sino como yo os he hecho, de la manera, de la actitud, del corazón de hacer las cosas, así aprendamos nosotros a hacerlas también. Por eso es importante que tengamos siempre en mente lo que Cristo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo y para qué lo hizo. ¿Okay? Y si tú vas a bendecir a una persona, hazlo de corazón limpio.
para que Dios haya gracia en esa bendición que tú estás dando a otra persona. Porque a nadie le gusta, ¿okay?, que le extiendan una mano y de mala gana. Entonces es muy importante que entendamos, aprendamos a servir a Dios de la manera como Cristo nos sirvió y nos sigue sirviendo hoy en nuestras vidas. Sigamos leyendo. Versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Qué tremendo es eso, hermanos. Esta es una cosa muy importante, hermanos, para que aprendamos nosotros lo que es la sumisión a Dios. Ser sumisos a Dios, entregados a Dios. Usted y yo no somos mayor que Jesucristo. Es más, solamente pensarlo y decirlo es una ofensa para el Señor Jesús. Pero hay personas que se creen que son más importantes en las iglesias que Cristo Jesús. Ahora, si eres un siervo de Jesucristo, esto lo debe de reconocer todo el tiempo. ¿Okay? Y debe de ser algo muy importante, que el que da las órdenes y el que manda es Cristo Jesús. Si eres un siervo de Jesús, tú no debes de contradecir lo que Jesucristo enseñó y el ejemplo de que Jesucristo nos dio. Al contrario, debes de recibirlo en tu vida como una enseñanza de bendición para tu vida. Me gusta mucho lo que Pablo decía en Hechos capítulo 9. ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? Esa frase tiene que estar en tu corazón. Si eres un siervo, tiene que estar eso en tu corazón. ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? Pero hay gente que argumentan a Dios, cuestionan a Jesús, le llevan a contraria a Jesús, se oponen a Jesucristo y hacen lo que ellos quieren hacer porque a ellos les place hacer. Eso es lo grave que hay. Es lo grave. ¿Ok? Aquí dice claramente, hermano, que el siervo no es mayor que su Señor. Nunca. Y si tú eres siervo, tú no tienes por qué oponerte o contradecir a tu Señor. Nunca. Si Él te dice esto es blanco, es porque es blanco. Y si dice que es negro, hermano. Así se ponga anteojos de cualquier color, sigue siendo del color que Cristo dice que es. Acabó. Punto último dice el versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurado, mire con el 3, bienaventurados seréis si las hicieres. En otras palabras, no basta con saberlas, hay que hacerlas. Hay que hacerlas. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros somos hacedores de la palabra, tenemos promesas en esta tierra y tenemos promesa en la eternidad con Cristo Jesús. Porque hay mucha gente, hermanos, como le dije anteriormente, mucha gente que conoce mucho de la palabra, pero no cree mucho de la palabra. Porque si creyéramos de la palabra, la viviéramos a como está escrita, a como salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 19, dice la Biblia que el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos acerca de la necesidad de dejarlo todo, Pedro le dijo: Señor, nosotros hemos dejado a nuestros padres, nuestras familias, lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús le dijo: recibiréis 100 veces más de lo que habéis dejado en esta tierra y la vida eterna en el futuro. Si usted entiende y yo entiendo el significado y la importancia de servir a Dios, servir a nuestro hermano con sencillez de corazón, con humildad, usted es bienaventurado si lo pone en práctica. Es importante. Las bendiciones de los cielos, las puertas de los cielos se van a mantener abiertas sobre tu vida, sobre tu familia, siempre y cuando tu corazón es un corazón íntegro delante de los ojos de Dios. La obediencia, la sumisión y el servicio genuino a Jesucristo es una puerta grande de bendición para tu vida.
Hay que dejar a un lado el orgullo, la vanagloria, el envanecimiento, la codicia, la ambición. Y si somos hijos de Dios, sirvamos a Cristo como siervos de Jesucristo. Y vamos a ver muchas bendiciones sobre nuestras vidas. Dios los bendiga, hermanos, en esta noche. Damos gracias a mi Dios porque Él nos da la bendición de poder estar con ustedes y compartir esta palabra. Oro, hermano, para que usted y yo podamos entender la necesidad de servir a Dios y de hacerlo con humildad. La necesidad de servir a nuestro hermano y hacerlo de corazón sincero, transparente, puro. Porque de esos corazones es que se complace nuestro Padre Celestial. Quiero saludar a mi hermano Juan y hermana Lucrecia. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Espero que Dios esté trayendo bendición a su vida, a su hogar. Mi hermana María Socorro Ramírez, Dios la bendiga grandemente, hermana María. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos orando para que usted y su familia, y espero que usted ore por nosotros, sigamos adelante en el nombre de Jesús. Mi hermano José Chévez, Dios lo bendiga, hermano José. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ahí lo tenemos en oración. ¿Okay? Espero que usted también nos tenga en oración a nosotros. Mi hermana Aminta Navarro Chévez, Dios la bendiga grandemente, hermana. Muchísimas gracias también, Dios bendiga su vida. Todo lo que sus manos hacen sea prosperado en el nombre de Jesús. Oramos por usted y su familia, que Dios la bendiga con abundancia, hermana. Mi hermana Dayana García, Dios le bendiga, Dayana, allá en Tijuana. Muchas gracias por estar con nosotros, Dayana. Hay que seguir adelante. Como consejo, no solo para usted, hermana Dayana, sino para todos los que nos ven. Preocupémonos todos los días por parecernos a Jesús. Esa es la meta, ese es el plan. Léalo en Romanos 8:29 y verá cómo está ahí. Ese es el plan. Que nos parezcamos todos los días a Jesús. Él es nuestro maestro. ¿Okay? También un saludo a mi hermano Alonso Wilson allá en Nicaragua. Dios te bendiga, Alonso. Espero que estés bien. Espero que saluda ahí a la cuñada, a su suegra también. No nos cansemos de orar por la familia, Alonso, ¿ok? Creámosle a Dios, confiemos en Dios y hagamos las cosas bien para que cuando suene la trompeta, nos vamos con Él. Denis Sequeira, Denis, Dios te bendiga, Denis. Muchas gracias, Denis, por estar con nosotros. Espero que Dios bendiga tu corazón, Dios te bendiga grandemente. Espero que todas las oraciones que tú hagas delante de Dios sean agradables y suban como incienso delante de la presencia del Señor. Quiero también mandar un saludo a mi hermana Lupita Valencia. Hermana Lupita, Dios me la bendiga. La queremos mucho. Okay, espero que esté bien. Un abrazo ahí para todas las sisters por allá. Y para don Ramón, Dios me lo bendiga grandemente. Estamos orando por ustedes y que Dios le dé salud pronto para que podamos verle, hermana. También quiero un saludo a mi hermana Teresita Durán. Dios le bendiga, hermana Teresa. Dios la bendiga grandemente. Espero que esté bien su nietecita. ¿Okay? Es pura flor esa nietecita, Y que Dios bendiga también a mi hermano Jorgito y a todos sus hijos. Dios los bendiga grandemente. Mi hermano Julio García, Dios le bendiga, hermano Julio. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones para usted y su familia. Dios la bendiga en gran manera. También nuestra hermana Juquita, también Dios la bendiga grandemente en Sacramento. Dios la bendiga. Gracias por estar con nosotros. Dios bendiga su vida, bendiga su hogar. Y a ver cuándo por ahí nos miramos con el favor del Señor. Si habla con Claudia, por ahí me la saluda, que Dios la bendiga grandemente. Mi hermana Patricia Romero, Dios la bendiga, hermana Patricia. Gracias por estar con nosotros, siempre firmes y adelantes en el nombre de Jesús, creyendo y confiando en Dios, que Dios tiene todo bajo control. Allá en Tuxtla Gutiérrez, mi hermana Albita López también, Dios me la bendiga.
Hermana Albita, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Dios la bendiga grandemente. Vamos a seguir orando por usted y por su familia. Esperamos pronto verla por aquí, ¿ok? Mi hermano Jesús Solano también. Dios le bendiga también, hermano Jesús. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su hogar, bendiga su familia y que todas sus oraciones delante de Dios sean escuchadas y Dios los bendiga grandemente. Quiero mandar un abrazo fuerte, muy fuerte a mi hermano Anastasio Rayo ya en Nicaragua. Lo quiero muchísimo, hermano. Muchas gracias, hermano, por haberme enseñado muchas cosas y muchas gracias por ser como usted es. Dios lo bendiga grandemente también a su familia, a Gabriela, a hermana Mercedita, a Pedro, a Gabriel, a Williams. Me acuerdo casi de todo, pero no todo. Pero todo lo que es un rayo, que Dios lo bendiga. Dios los bendiga grandemente y hermanos y para adelante en el nombre de Jesús. Dios bendiga su vida, hermano Tachito, le dé mucha salud y que siga siendo ese hombre de bendición que siempre lo ha sido. Quiero que hagamos una oración en esta tarde. Le pidamos a Dios que sea Dios dándonos la fuerza y la sabiduría para seguir adelante. Confiar siempre en el Señor es lo mejor. Es lo mejor y es lo único de valor que tenemos en nuestras vidas. Ore conmigo. Amado Dios y Padre Celestial, en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta noche, Padre, venimos delante de tu presencia, nos acercamos ante tu trono de gracia, Dios, con un corazón agradecido, con un corazón, Señor, lleno de gratitud, Padre, por todas las bendiciones que usted nos concede día con día, Señor. Si empezáramos a enumerar esas bendiciones, Padre, no tendríamos el tiempo completo para poder nombrar cada una de ellas. Yo sé, Señor, que los seres humanos, ellos no se acuerdan de ti, ellos no te dan gracia, pero nosotros, tu pueblo, nosotros tus hijos, Padre, te damos gracias en esta noche, porque usted ha sido refugio para nosotros, para nuestra familia, para su iglesia de generación en generación. Padre, gracias porque usted nos ha sostenido con su diestra de poder. Señor, cuanto más frágiles, cuanto más débiles somos, oh, tu gracia, Señor, tu amor, tu poder se perfecciona en nosotros. Padre, oramos agradeciéndole, Señor, infinitamente, Dios, por haber enviado a su Hijo Jesús a morir por nosotros, por nuestras necesidades, por nuestra familia, allá en la cruz del Calvario. Padre, gracias porque todas las veces que nosotros invocamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Por eso en esta noche, Padre, queremos darle gloria, darle alabanza, darle adoración por cada bendición que usted nos ha traído a nuestras vidas, a nuestras familias, a tu iglesia. Padre, queremos darle gracias, Señor, sin que se nos olvide ninguna de ellas. Por cada una, Señor, queremos darle gracias en esta noche. Queremos bendecir su nombre. Queremos glorificar su nombre. Queremos honrarle como solamente usted lo merece, Dios. Por eso en esta tarde, esta noche, Dios, queremos darle gracias por su palabra, gracias por su presencia. Yo quiero poner en oración, Padre, todos mis hermanos, Señor, que nos ven, nos escuchan por internet, para que tú derrames bendiciones en abundancia sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre su familia, sobre esa congregación, Padre, donde ellos asisten para alabar, para honrar, bendecir tu nombre. Padre, yo oro, Padre, en la autoridad que Jesucristo nos ha delegado como hijos de Dios, y yo oro bendiciendo esas vidas, Señor, trayendo bendición en cada corazón, en cada familia. Padre, tú conoces los problemas, las batallas, las necesidades que está atravesando tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios amado, tu palabra dice que todo lo que pidiéremos creyendo en oración, en el nombre de Jesús, nosotros lo recibiríamos. Por eso yo oro en esta noche, Padre, para que tú vengas supliendo, Señor, esas necesidades, necesidad de salud, necesidad de restauración espiritual, necesidad de fortaleza espiritual,
espiritual, necesidades económicas, necesidades en los matrimonios, en los hogares, en las familias, Padre. Yo oro en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre bendito de la gloria, pidiendo, Señor, que los cielos sean abiertos de par en par, Señor amado, y las bendiciones caigan en abundancia sobre sus hijos, para que las manos de tu pueblo estén llenos de bendiciones y ellos puedan ser de bendición a otras personas, Padre. Los ponemos en tus manos en esta noche, Padre. Levanta, Señor, aquel hermano que está caído, aquel hermano que está desanimado, aquel hermano, Señor, que está cansado, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, trae fortaleza espiritual a su corazón. Levántalos, Padre. Tu palabra dice que si el justo cayere 7 veces, las 7 veces lo levantaría Jehová. En esa palabra, en esa promesa, oramos en esta noche, Dios, y venimos declarando, Señor, libertad en las mentes, fortaleza espiritual en los corazones, Padre, para que tú traigas, Señor, esa libertad espiritual, esa fe inconmovible a los corazones, esa gracia inagotable a las vidas, Padre, para que tu pueblo se levante con poder, se levante con autoridad, Padre, creyendo y confiando, Padre, que aunque el mundo, Señor amado, se cae a pedazos, Dios mío, tus promesas son fieles y verdaderas, Padre. Tú eres fiel y verdadero, Padre. Yo oro en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tú vengas, Señor, aumentando la fuerza, aumentando la fe en el corazón de tu pueblo, aunque el enemigo, Señor amado, esté zarandeando a mucho pueblo de Dios, Padre. Intercedemos por ellos, Padre, para que su fe no falte en sus corazones. Levanta a tu pueblo, Dios amado. Levanta a aquel que está descarriado, aquel que está triste, está desanimado, aquel que no tiene fuerza, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, le bendecimos en esta tarde, Dios mío, y le declaramos en victoria a través del sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. Padre celestial, también en esta noche, Padre, en esa autoridad que usted nos ha delegado en Cristo Jesús, oramos por todos nuestros hermanos que están pasando problemas de salud. Padre, los levantamos en oración en esta noche. Padre, yo levanto en oración, Dios amado, nuestra hermana Elba, Dios mío. Yo pongo en oración a mi hermana Irma, su familia. Padre, tú conoces cuántos hermanos, Señor, están pasando problemas de salud. Mi hermana Lupita Valencia, Padre, yo la levanto en oración en esta noche. Tu palabra dice que por la llaga de Jesucristo nosotros hemos sido sanados. Yo envío esa palabra, Padre. Yo declaro sanidad, yo declaro liberación en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. En esa autoridad que Él nos ha delegado, usamos esa palabra y enviamos esa palabra de salud para que sean sanados. Tu palabra dice: y envió su palabra y fueron sanados. Enviamos esa palabra en esta noche y declaramos salud, restauración, tanto física como espiritual en tu iglesia. Bendice a tu pueblo, Padre. Abre las ventanas de los cielos y suple toda necesidad. En el nombre de Jesús de Nazaret se lo pedimos en esta noche, Padre. Queremos poner en tus manos también a nuestras familias. Padre, tú conoces nuestras familias, Padre. ¿Cuántos están apartados de tus caminos, Dios mío? Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice: cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. En esa palabra, Padre, venimos reclamando el alma de nuestra familia para el reino de Jesucristo. Que toda cadena, toda atadura, toda opresión, en el nombre de Jesús de Nazaret, se rompa, se pudre todo yugo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y venimos declarando, Dios mío, que nuestra familia pertenece a la familia del reino de los cielos. En el nombre de Jesús de Nazaret, así lo miramos nosotros, Padre. Creemos en el sacrificio de Jesús. Creemos que lo que están en tus manos nadie los arrebatará. Ponemos nuestras familias en tus manos y descansamos en tus promesas fieles, en el nombre poderoso de Jesús.
Gracias te damos, Dios, en esta tarde, esta noche, Dios. Ponemos nuestras vidas, ponemos nuestro hogar, ponemos nuestro matrimonio en tus manos, Dios. Tu palabra dice que lo que está en tus manos, Señor, no solamente, Señor amado, son protegidos, sino que somos prosperados en todo, Padre. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, para que usted bendiga nuestro hogar, bendiga nuestro matrimonio, Padre, nos ayude, nos fortalezca en esos momentos difíciles, Padre, que podamos ser instrumentos de tu gracia en momentos difíciles, Padre, podamos levantar esa bandera de victoria en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, que esas cadenas se rompan y que las bendiciones fluyan, Dios amado, sobre nuestras vidas y a través de nuestras vidas, Padre, que donde quiera que vayamos, Señor amado, seamos de bendición para las personas, en el nombre poderoso de Jesús. Cúbrenos con la sangre preciosa de Cristo, Padre. Envía tus ángeles, poderoso Dios, para que acampen alrededor de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, alrededor de nuestra familia, de tu iglesia, Padre celestial. Acampen alrededor de nosotros, nos defiendan y nos den la victoria sobre todo poder del enemigo. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Dios. Yo sé que tu palabra no regresa vacía. Yo sé que tu palabra siempre alcanza ese propósito, ese objetivo para el cual tú la envías, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que todo pensamiento, todo sentimiento, toda voluntad se ha llevado cautivo a la obediencia de Jesús por medio de tu palabra, Dios. Así lo creemos, así lo confesamos, Padre, en esta noche, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias te damos, Señor. A usted y solo a usted sea la gloria por siempre y para siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Gloria a Jesús. Mañana es miércoles. Con el favor de Dios, aquí vamos a estar. Esperamos que pueda conectarse con nosotros para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Ayúdenos en oración. Estamos orando por usted, pero juntos somos dinamita. Oremos juntos para que echemos a correr al enemigo. ¿Ok? Dios les bendiga. Buenas noches. Saludos a todos por allá en sus hogares. Bendiciones del Señor. La paz de Cristo esté siempre en sus corazones. En Cristo Jesús le damos gloria a nuestro Padre Celestial. Amén.